Mega Noticias con Paco Ramírez. Listo el reparto de plurinominales en el Congreso, al menos así se prevé con la entrega del anteproyecto que ahora mismo se discute en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Si todo esto es así, confirmaría que el oficialismo contará con la mayoría calificada. ¿Se acuerda usted del carro completo, de aquel carro completo del PRI hegemónico que tanto criticó en su momento López Obrador con el PRD? Pues está por regresar, acabando con el equilibrio y la pluralidad en la Cámara de Diputados. Bueno o malo, realmente no lo sabemos. El viernes se dará finalmente la votación en el Consejo General, en el INE. Se dará y será sin duda un debate intenso entre los 11 consejeros. Si aprueban la sobrerepresentación para el oficialismo, México iniciaría a reescribir una historia conocida, esperando, claro, que sea con mejores resultados. Vámonos con los detalles de este dictamen. Jorge Chaparro, adelante. Efectivamente, el Instituto Nacional Electoral pues ya aprobó estos dos dictámenes, el que tiene que ver con la asignación de diputados y senadores por el principio de representación proporcional, o lo que conocemos como plurinominales, y que bueno, pues ya es un hecho. Lo han aprobado en lo general y en lo particular. La decisión de los consejeros pues va en sintonía con lo que había anunciado el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, y bueno, pues así Morena y sus aliados obtendrían 373 diputados, es decir, casi el 75% de los legisladores, aunque su porcentaje de votación apenas superó el 58%. Los consejeros electorales le asignaron 75 diputados plurinominales a Morena, 20 al Partido Verde, 13 al Partido del Trabajo, 40 al PAN, 26 al PRI y 26 a Movimiento Ciudadano. El PRD quedó fuera de este reparto porque, hay que recordar, perdió el registro y esto lo imposibilita. En el Senado, la coalición Sigamos Haciendo Historia tendrá 85 senadores y solo le faltan 3 para poder obtener la mayoría calificada, es decir, aprobar cualquier ley que se le ocurra, incluso la Constitución. Le fueron asignados 14 legisladores a Morena, al PT 2, al Partido Verde 3, al PAN 6, al PRI 4 y a Movimiento Ciudadano 3 legisladores. Esto a pesar de que el presidente de la propia Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Uquip Espadas, dijo que pues no está de acuerdo con esta sobrerepresentación que va a tener Morena en el Congreso de la Unión, pero ellos están obligados a respetar la literalidad de la Constitución, y así lo establece. No habla de coaliciones, únicamente de partidos políticos, y por ello se hace el reparto conforme a los partidos políticos que mantienen el registro y que bueno, pues participaron en esta elección del pasado 2 de junio. Dice que la única forma en que podrían pues modificar o interpretar la Constitución es que hubiera una violación a los derechos humanos, lo cual no existió. Y bueno, pues con esto desecharon el argumento de que las coaliciones deberían de tomarse como unidad y no en lo particular como partidos políticos. También dieron marcha atrás a esta propuesta del PRD para verificar la militancia efectiva, y es que de acuerdo con el Sol Azteca, pues algunos diputados del Partido Morena fueron inscritos bajo las siglas del Partido del Trabajo o del Partido Verde, y esto, bueno, pues al final del día van a brincar hacia Morena y van a hacer una bancada mucho más nutrida. Esto no fue aceptado por los consejeros electorales, y tampoco, bueno, pues el Consejo Electoral aceptó esta moción de
pues ver que la Constitución se interpretara de otra forma y dejan esto para el Tribunal Electoral. Los proyectos serán enviados para su revisión al Consejo General el próximo viernes, sesionará y ahí se tendrá ya en definitiva la asignación de curules por representación proporcional. Cabe señalar, Paco, que esta podría ser la última ocasión en que el INE, un organismo autónomo y ciudadano, pues haga la calificación o la repartición de estas diputaciones plurinominales, porque el viernes se va a votar en comisiones de la Cámara de Diputados la desaparición de los órganos autónomos. Así que bueno, pues todo quedará en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A ver, Jorge, esta parte importante, Jorge, déjame preguntarte, el viernes va esta decisión del dictamen de la sobrerepresentación, va al Pleno del Consejo General del INE. Vamos, no todo está escrito. Todavía ese día vendrá yo decía hace un momento, un debate intenso entre 11 consejeros. ¿Qué se requiere? ¿Cuántos votos se requieren para que esto quede? Se requiere una mayoría de por lo menos 7, 8 consejeros que tendrían que darle validez a este proyecto de dictamen que se va a presentar, o más bien este dictamen, porque ya se aprobó el proyecto, ya es un dictamen que tendrá que resolver el Consejo General. Se necesita la mayoría de los consejeros, pero no están todos con esta idea de poder pues dar respuesta a los ciudadanos en torno a la situación que está prevaleciendo en el Consejo General. Los consejeros electorales se han manifestado más por darle la mayoría calificada a Morena, porque es la literalidad de la ley, así lo han expresado, y bueno, pues es lo que van a respetar. El último dique que podría salvar esta situación, pues es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ellos tendrían sí posibilidad de interpretar la Constitución, y es que ahí es donde está el meollo del asunto, Paco. La Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el EJIPE, pues no reconocen las coaliciones, solamente a los partidos políticos, y ahí es donde tendrán que dar su explicación y esta interpretación de cómo calificar a un partido o a las coaliciones. Y vendrán, por supuesto, también el tema de las impugnaciones que tendrá que resolver justamente el tribunal. Y en cuanto al otro tema que mencionabas de los organismos autónomos, va esta discusión el viernes a comisiones, no todavía al Pleno de la Cámara. No, pasará primero a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se prevé que va a ser aprobado, y ahí se va a elegir se votará la desaparición de los órganos autónomos, por ejemplo el INE, por ejemplo el INAI, por ejemplo la Comisión Reguladora de Energía. Es correcto. Todos ellos van a desaparecer con base en esta decisión de Morena. Tendrá que esperar para pasar al Pleno de la Cámara de Diputados y después al Senado. Muy bien. Jorge Chaparro, te agradezco el reporte desde el Instituto Nacional Electoral. Vámonos con otros temas. En palabras de José Medina Mora y Casa, presidente de Coparmex, vaya temas, presidente, buenas noches. Por un lado, la reforma al Poder Judicial y por el otro, la sobrerepresentación. Temas que ya incluso generaron retos y, déjeme decirlo así, presidente, confrontaciones del sector empresarial con el presidente López Obrador. Sí, bueno, ya los ciudadanos hicimos nuestra parte en promover el voto desde la neutralidad, el participar como funcionarios de casilla, contar los votos, emitir las actas. Ahora es tiempo de los consejeros y consejeras del INE y la próxima semana los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral. ¿Nos parece, Francisco, que hay elementos para que puedan interpretar este artículo 54 de la Constitución de una manera sistemática, en donde se pueda interpretar que cuando se habla de estas dos limitaciones del 8% máximo de sobrerepresentación y de 300 diputados máximo por partido, que sí, literalmente dice la Constitución por partido, pero si se aplica con literalidad no pasarían el primer apartado del artículo 54, que habla de que para tener derecho a tener diputados plurinominales necesitan haber presentado los partidos diputados en al menos 200 distritos. Como lo presentó la coalición, entonces no cumplen con esto. Y nos parece que es inconsistente que el apartado 1 sí lo manejen como coalición, pero las otras dos limitaciones, los apartados 4 y 5, lo hagan por partido.
Y ese es el llamado que hacemos a los consejeros y consejeras del INE, a los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral, para que, digamos, la votación fue muy clara en el caso de la presidencia, 60% a la presidenta electa, doctora Claudia Sheinbaum, 40% a la oposición, pero un voto diferenciado en el Congreso, en donde hay un 54% a favor de Morena y sus aliados y un 46% a la oposición. Nos parece que no es lógico que ese 54% pretenda ser un 75% de sobrerepresentación, que traería como consecuencia que el 46% de la oposición baje a un 25% de subrepresentación. Es decir, se le daría a Morena y sus aliados un diputado por cada 80,000 votos, mientras que a la oposición un diputado por cada 200,000 votos. Pero es tiempo, como decíamos, ahora del INE y del Tribunal Electoral, de los consejeros y consejeras del INE, magistrados y magistradas del Tribunal Electoral. Y bueno, dejemos que decidan qué es lo mejor para el país. Esperemos que en este sentido pues podamos seguir avanzando en la democracia. Si se aprueba esta mayoría calificada, pues sabemos que aprobarán estas 18 reformas constitucionales, entre otras la reforma al Poder Judicial, y esto trae sí unas consecuencias importantes para que no llegue inversión a nuestro país. Ya hemos visto cómo se han detenido proyectos, algunos se han cancelado, simplemente por lo que significa aumentar la incertidumbre jurídica para la inversión. Y por eso el llamado que hacemos a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Dónde, si todo esto marcha como hasta este momento va marchando, dónde quedaría, presidente, la pluralidad? ¿Dónde quedaría la voz de las minorías? ¿Dónde quedaría ese 46% y más los que no votaron? ¿Dónde quedarían? Sí, bueno, por eso nos parece que hay que hacer un análisis histórico. Cada cambio en este artículo en la Constitución ha sido para darle espacio a las minorías, para que haya pluralidad. En los últimos 40 años, Francisco, no ha habido un cambio en la Constitución que no sea votado por todas las fuerzas, tanto el partido en el gobierno como las fuerzas de oposición. El hecho de tener una mayoría calificada significaría que una sola fuerza política definiría estos cambios en la Constitución. No es lo que conviene para el avance de la democracia, para el avance del país, y por eso hay elementos, y lo que pedimos es que se haga caso a la votación del 2 de junio, ese 54-46, pues sí, claro, le da una mayoría a Morena y sus aliados, pero no una mayoría calificada, y consideramos que en ese espacio para las minorías, en que haya pluralidad, hay precisamente los elementos para que se pueda considerar estas limitaciones por coalición y no por partido, como lo están haciendo con la primera fracción del artículo 54, en donde sí lo cumplen como coalición, no como partido. Entonces, nos parece que debe de ser o todo como coalición o todo como partido. Si quieren todo como partido, claro, entonces no debieran recurrir a la coalición para que Morena le diera 120 diputados al Verde y al PT, que le permitiera entonces tener más diputados plurinominales. Rápidamente, presidente, en torno a la reforma al Poder Judicial, ¿qué de la justicia en México? Sí, bueno, requerimos una reforma al Poder Judicial, sin duda. Lo que hemos encontrado es que en el Poder Judicial Federal tenemos una fortaleza en los jueces y magistrados que han tenido que pasar exámenes para ser considerados oficiales y luego actuarios y luego secretarios y luego jueces y eventualmente magistrados. Y es algo que esa carrera judicial por meritocracia debe conservarse. Y más bien la reforma debe de ir orientada en los poderes judiciales estatales, en las fiscalías estatales, en donde la justicia no está llegando al ciudadano de a pie. Por ahí tenemos que empezar, ahí es donde realmente podemos impactar para que haya acceso a la justicia y conservar lo que es una fortaleza, que es esta carrera judicial por meritocracia, y que en este sentido, pues lo que está bien no hay que cambiarlo, hay que cambiar lo que está mal, y esa es de alguna manera la propuesta que hacemos precisamente a los legisladores en esta discusión de la reforma al Poder Judicial. Presidente, te agradezco como siempre, en palabras de José Medina Mora y Casa. Muy buenas noches. Muy buenas noches.